No le veo el nombre, sino que le veo como un montón de numeritos. No sé ustedes. Aquí aparece súper bien, Ah, bueno, entonces pasa nada. ¿vale? Yo, bueno, voy a poner aquí, está Grid View. Vamos a cerrar esto y, bueno, arrancamos. Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí, reunidos con esto, Cartografía Cultural, desde la hermosa Bucaramanga. Hoy estoy en compañía de unas personas súper interesantes que han desarrollado unos trabajos muy valiosos para la región y queremos conversar precisamente con todos ellos acerca del trabajo cultural y artístico y todas esas formas de crear trabajo para todos nosotros como artistas, potenciar la economía de la infraestructura artística, de la infraestructura cultural. Eh, Quiero presentarles a nuestros participantes de este conversatorio. Empezamos con Valentina Grisales, ella representa Artífice. Valentina es productora audiovisual y gestora cultural independiente. Es muy apasionada por la música, con varios años de experiencia. Paralelo a esto, ella trabaja en distintas áreas de la gestión cultural, como la organización de eventos musicales, la construcción de enlaces entre artistas y otros agentes importantes de la industria musical, y la asistencia y management de artistas. Ella es cofundadora del proyecto Sesiones Terraza, una productora que busca hacer del mundo audiovisual una parte fundamental para la difusión del trabajo de los músicos, y también es directora de operaciones de Artífice, una plataforma de contenido digital y monetización para artistas independientes. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo Gracias, estás? Edward. Gracias y gracias a ti y a todas las personas que están en el equipo de esto. Mucho gusto. Bueno, ahorita más adelante vamos a conocer más de estos proyectos de Valentina, ver su plataforma, que aquí abajo en el link les voy a dejar todas las plataformas de toda esta gente tan bacana. Bien, continuamos con Sebastián Gómez. Bienvenido. Él representa en este caso, digamos, la Perrera Espacio Secreto. Sebastián es artista plástico de la Universidad Industrial de Santander y es abogado de la UNAP. Un perfil curioso, ¿no? No se encuentran muchos abogados artistas, pero chévere. Entre sus trabajos se destaca la escultura, la instalación, el ensamble, la intervención de espacios públicos, y asimismo trabaja en la gestión de diversos procesos y proyectos culturales. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Buenas noches, Ed. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y agradecimientos a esto. Muchas gracias. Chévere, los diálogos son importantes, más aún en estos momentos críticos. Gracias por estar aquí. Continuamos con Domenico Di Marco. Él tiene varios proyectos también, como muchos de nosotros. Hoy queremos convocarlo para conocer un poco más acerca de este nuevo laboratorio creativo de Santander. Domenico ahorita nos cuenta cómo se leen las siglas, si es LACSA o LACSA o Laboratorio Creativo de Santander. Doménico es músico, compositor, productor, gestor cultural. Desde 2010 ha estado vinculado a diferentes agrupaciones y colectivos musicales, además de haber desarrollado una carrera como músico, productor y DJ solista. Igualmente se desempeña como codirector de proyectos en el Laboratorio Creativo de Santander, como codirector de la experiencia artística y escenográfica de Municipal Música Viva. Ahí ha trabajado en la producción, diseño y conceptualización de más de 400 eventos y espectáculos y montajes escénicos. ¿Cómo estás, Domenico? Hola Ed, y hola a todos los que nos acompañan esta noche acá. Muy contento de estar acá acompañándolos y hablando un poco de la experiencia del Laboratorio Creativo de Santander, LACSA. Laxa, Laxa, bien. Listo, continuamos con Adrián Abreu. Adrián es manager, asesor de artistas, bloguero, emprendedor sin final. Bien, se ha enfocado en el desarrollo de modelos de negocio con base digital para el trabajo artístico y cultural en Colombia. En el año 2016 fundó su empresa tusartistas.com. De pronto algunos lo han escuchado ya o lo utilizan, entonces está muy bacano, la cual ha generado más de $30.000 en eventos para casi 200 músicos en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, y de igual manera dirige su propia editora y sello discográfico, Musecana Music, y es el encargado de la estrategia comercial del Teatro Santander. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola Eduardo, un saludo a todos los que me acompañan hoy y muy contento de estar aquí aceptando la invitación de esto, cartografía cultural, para aportar un poco pues, sobre lo que nosotros pensamos, hemos vivido y creemos que puede servir para crecer en el arte. Bueno, bien, muy bacano. Como pueden ver, es un grupo diverso de personas que trabajan en diferentes eh, fronteras de lo cultural, y esperamos que podamos aportar a la conversación y al fortalecimiento de la escena cultural. Bien, pues arranquemos de una vez con la conversación, y lo que queremos hablar y lo que yo les quiero arrancar preguntando es que pensemos un momento en que ya llevamos un año de pandemia, un poco más de año de pandemia, hagamos unas retrospectivas de cada una de sus iniciativas, y pensemos cómo esta pandemia ha influido en los modos de creación artística, particularmente en sus proyectos. Y a mí me interesa particularmente que lo enmarquemos también en cómo formulamos proyectos ahora. Y antes de darles la palabra, quisiera pensar, bueno, hay dos formas de plantear proyectos. Una, desde ya tengo mi empresa y creo proyectos nuevos o continúo con mi empresa, me afectó la pandemia, estoy haciendo esto, pero también de pronto surgieron proyectos nuevos de cero, ¿cierto? Y los tengo que crear de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué nos pueden contar ustedes acerca de cómo ha impactado la pandemia en la formulación de proyectos? Solo uno, solo uno. Pues, bueno, para nosotros, en especial cuando iniciamos el proyecto para el colectivo Tres Perros, pues comenzamos el proyecto justamente en medio de la pandemia y era un proyecto que no era para nada virtual. La Perrera Espacio Secreto no fue nada digital, no fue nada virtual, sino todo lo contrario. Le apostamos a la presencialidad en un momento donde prácticamente pues no estaba como tan permitido, por así decirlo, ¿no? Entonces fue todo un reto realmente querer empezar este proyecto, pero pues este proyecto iba de la mano también con otro proyecto, entonces era también necesario, ¿no? Veíamos también como necesidad empezar nuevamente a generar como esa confianza también en la comunidad de volver a salir, ¿no? De volver a salir de casa, de saber que si bien o mal hay un virus, igualmente tendremos que salir de la casa en algún momento, ¿no? Entonces, tuvimos pues las medidas de bioseguridad que se exigían para cualquier local, para cualquier establecimiento, pero más allá de eso, era ese volver, ¿no? Y saber de pronto entender muy bien que de alguna u otra forma en algún momento íbamos a volver. Nosotros comenzamos el proyecto más o menos en agosto del 2020. No, qué pena, en septiembre. En septiembre y en octubre ya comenzó a funcionar como tal. Ahí todavía pues estábamos en plena pandemia, por así decirlo. Pero entonces a medida como también iba surgiendo la pandemia y desarrollándose, pues también se desarrolló el proyecto, ¿no? Pues algo que fue muy curioso es pues cómo comenzamos y con la cantidad de gente que finalizó el último evento que hicimos, aún en pandemia, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por ejemplo, el primer evento, ¿cuánta gente llegó? El último evento del año pasado, ¿cuánta gente llegó? Bueno, pues en el primer evento y en el primer mes tuvimos una artista que fue como con la que lanzamos el espacio, que fue Alejandra Peñalosa. Ese mes estuvo bastante dinámico. Yo creería que también por la artista y por ser el primer mes hubo un movimiento que fue significativo y debido también a la dinámica del espacio, ¿no? Que tenías que pedir un formulario, registrarte y así posteriormente tenías como las coordenadas del lugar. Entonces fue como que un buen movimiento, pero con los días y posteriormente ya con los meses, pues fue como momentáneo, ¿no?
sí, fue como variante. Pero ya para los finales de los meses que ya estuvimos en el espacio, ya como que ya se había regado bastante la voz y ya pues había más gente, sí, ya cada vez los eventos estaban ya llenándose un poco más. Entonces, pero aún continuábamos en pandemia. Y pues el último evento fue en febrero, a final de abril, a final de marzo fue, qué pena, a final de marzo, sí. Ok, ok, ok. Sí, esto me hace pensar que, bueno, uno se plantearía una gran dificultad para atraer públicos en pandemia y he visto bastantes artistas y actores, sobre todo del mundo del teatro, que dependen, digamos, sus ingresos dependen plenamente de la asistencia de públicos. De pronto, Doménico nos puede contar un poquito también desde esa experiencia, cómo fue ese impacto de la pandemia, también desde Municipal Música Viva, pues que yo creo que ustedes lo sintieron con todo ese golpe, pues que se cerró todo. Cuéntanos un poco qué pasó ahí, Dome. Bueno, Ed, como usted lo intuye, pues yo vengo del área de la música en vivo, proyectos que están asociados o cuya principal fuente de financiación son la venta de boletería y asistencia de público y las ventas asociadas al público, es decir, venta de merchandising, venta de bebidas, etcétera. De modo que pues el cierre o las restricciones de movilidad asociadas a la cuarentena pues fueron un golpe muy fuerte tanto para Municipal como para otro proyecto con el que estoy vinculado, que es el Festival de la Tigra. Simplemente pues durante casi el primer año completo, 10 meses para ser exactos, no se pudo operar, de manera que fue un momento de crisis, o no se pudo operar bajo el mismo modelo de negocio con el que veníamos operando, que pues era el de un establecimiento público de conciertos. La realidad es que para el proyecto municipal y para el proyecto La Tigra, nosotros en esencia pues estamos, digamos, esperando a que podamos volver a la música en vivo, porque para nosotros sí es muy importante la experiencia comunitaria de la música y la experiencia comunitaria de la música en vivo en específico. Entonces, pues, en ese caso estamos casi que todo nuestro esfuerzo con municipal y con la Tigra, pero sobre todo con Municipal, fue a aguantar este año, a poder esperar, pero sin perder el proyecto en la espera, ¿no? Eso implicó pues unos planes de ahorro, unos planes de control de gastos, unos planes de sustitución de ingresos, unos planes de financiación, ya sea por aportes de los socios, por apalancamiento financiero, etcétera, que ha sido pues un reto muy difícil para nosotros este año, pues porque ha sido un año donde los ingresos no alcanzaron ni el 10% de lo que era un año usual, ¿no? Pero bueno, Claro. ese fue el reto, digamos, principal. Se ha alargado la pandemia. ¿Cómo? Y también se ha alargado mucho ese tiempo de confinamiento y vuelve y como que no hay nunca una certeza de, bueno, listo, ya Correcto. aguantamos este tiempo, vamos a llegar a un punto en donde volvemos a enganchar, Sí, digamos porque Municipal que ha no hay tenido un mucha impacto muy certeza. fuerte. Sin embargo, pues han habido momentos, digamos que el rigor de la cuarentena y de la pandemia ha variado durante el tiempo. Entonces han habido momentos donde se pudo abrir. Ahorita nosotros estamos en un proceso de transición para abrir en unos meses otra vez. Digamos que algo se ha podido hacer y empalmando un poco con la respuesta anterior de Sebastián, que nos contaba su experiencia en la perrera. Lo cierto es que la gente, a pesar de la pandemia y particularmente la gente joven, pues está ansiosa por salir. La gente está aburrida en su casa, eh, la gente está viviendo una crisis que supera exclusivamente el encerramiento, pero que está muy asociada al encerramiento, una crisis social, económica, psicológica. Así que la gente está ávida por la calle, está ávida por contenidos y está ávida, sobre todo creo yo, de sentido de discursos que creen sentido, que enriquezcan las vidas de las personas, que orienten sus preguntas en un mundo en pues, que se está transformando muchísimo más rápido de lo que la gente esperaba y que está dejando víctimas por todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí el papel del arte es clave, el papel de la música me parece que es fundamental
Y en esta, digamos, en esta necesidad o en esta sed de cultura y esta sed de entretenimiento y de arte y de conocimiento que yo veo en nuestra comunidad, pues yo con Municipal, pero también con un colectivo de amigos, pues hemos tratado precisamente de alguna manera de presentar alternativas a la circulación en vivo, ¿no? Nosotros una vez cerramos Municipal, pues nos cerramos al público. Lo primero que hicimos fue dedicarnos a hacer música municipal y grabamos 2 discos el año pasado Municipal, y esos discos inauguraron de alguna manera el proceso de lo que es actualmente el Laboratorio Creativo de Santander. El Laboratorio Creativo de Santander nace como un complemento a esos proyectos municipales, pero también como un grupo de amigos que siente la necesidad de fortalecer los procesos creativos en la región, procesos asociados sobre todo al arte, con el objetivo de ampliar, profundizar y mejorar el panorama de la cultura o de los contenidos culturales regionales, y esto con el objetivo de crear herramientas para habitar mejor el territorio. En principio, para nosotros nos juntamos 5 amigos con el objetivo de, bueno, somos todos artistas, somos todos creadores en diferentes áreas. Hay filósofos, hay abogados, hay músicos, hay gestores, hay comunicadores, etcétera. Pero todos estamos asociados a la creatividad y el arte. Y nos juntamos con el objetivo de, uno, pues crear o aunar fuerzas para generar proyectos creativos y proyectos culturales y artísticos, fortalecer esos proyectos institucionalmente de manera que ciertas partes del proceso creativo que son difíciles y que son aburridas, como son la financiación, la administración de recursos, la gestión legal de los proyectos, tuvieran un aparato que los sustentara y los fortaleciera y que nos permitiera tanto gestionar recursos como administrarlos, como producir contenidos de calidad, digamos, en la parte administrativa, tener eso muy claro para poder generar y fortalecer esos procesos creativos y artísticos, ¿no? Entonces nosotros cerramos las puertas de Muni por unos meses y nos dedicamos a crear. Nos dedicamos cada uno en su área, yo pues en la música, Sí, y sí. con esta necesidad de crear, pues dijimos, bueno, hagámosle, ahora tenemos esto, ahora circulémoslo, fortalezcámoslo, tenemos las ideas, llevémoslas a buen término y hagámoslo esto por medio de juntar fuerzas en un laboratorio Claro. que se han centrado hasta la fecha en el trabajo de sus asociados, pero que tiene pues como objetivo muy próximamente empezar a fortalecer proyectos pues de otras personas de la comunidad artística de la región. Bacanísimo. Y eso habla mucho de ese que al comienzo de la pandemia se decía mucho el reinventarse, ¿no? Yo creo que para los creativos era un poquito esa oportunidad de encerrarme un poquito en mi estudio y ponerme al día con mis propios proyectos, con mis propias aspiraciones, ideas que no he tenido de pronto mucho tiempo para darle. Y esto fue un poco esa oportunidad, pues Doménico nos está contando de que a pesar de tener ese choque con la pandemia, hubo algo más que se pudo hacer y estamos viendo ya frutos de todas esas ideas, esas intenciones. También mencionabas algo que me parece muy importante. Bueno, yo no me presenté, me presento aquí rápidamente. Yo soy Eduardo Trujillo, cofundador de la Asociación Cultural Matamba, y precisamente ahí hablábamos mucho y nos importaba mucho o nos importa mucho, que pasa es que hemos estado como en stand-by también reinventándonos, ¿no? Pero el punto que quiero señalar es la gente, ¿cierto? ¿Con quién trabajamos? ¿Con quién hacemos las cosas? ¿Quiénes son las personas detrás de nuestros proyectos? Y quisiera rotar esa pregunta para Valentina, para Adrián. ¿Quiénes son esas personas claves, fundamentales, que les han ayudado a ustedes individualmente a crear y avanzar en la formulación de sus propios proyectos? Creo que ustedes dos ahorita están un poquito más involucrados también con lo digital, entonces también bacano conocer ese otro lado. Ya hablamos un poco de la presencialidad. ¿Qué nos pueden contar ustedes al respecto? Pues digamos que mi experiencia con el tema de la pandemia fueron dos experiencias con mis dos proyectos, porque Sesiones Terraza es un proyecto que involucraba gente también
Y es un proyecto que yo trabajo pues directamente con mi socio, que es Mauro Rodríguez, y con él decíamos, bueno, ¿y ahora qué rayos hacemos? ¿Qué nos inventamos? ¿O qué? Porque necesitamos igual seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Y en ese momento decidimos empezar a hacer como una línea que se llama Sesiones Terraza Express, que se enfoca es en la grabación de los productos audiovisuales, que era una parte que digamos, se hacía en los eventos que nosotros realizábamos. Grabamos a los artistas, dijimos, bueno, pues no tenemos público en este momento, pero la gente necesita música, hagamos los videos y luego miramos qué hacemos, y afortunadamente nosotros pues tenemos un equipo de trabajo muy bello. Realmente nosotros pues sin ese equipo de trabajo no hubiéramos podido seguramente hacer todo lo que hemos hecho. Entonces hablamos con Charlie Santos, el ingeniero de sonido de Sesiones Terraza, para tener a su grupo Atomic Love, digamos como en ese piloto de Sesiones Terraza Express. Y fue muy bello porque él decía como de una, o sea, el proyecto a mí me encanta, vamos a hacerlo. Luego miramos cómo hacemos, digamos, con el tema de la financiación, pues, que siempre es muy importante en todos los proyectos independientes, pero también uno es como, bueno, pues hagámosle y después resolvemos, ahí miramos qué hacemos, luego nos hacemos favores o luego miramos. Pero lo importante, digamos, para nosotros en ese momento era tener un producto y tener algo que mostrar y decir, este proyecto sigue vivo a pesar de todo. Y ya, digamos, nosotros hemos hecho 3 sesiones Terraza Express así en la casa, y ahora vamos a sacar otras 3 que hicimos en un viaje al eje cafetero. Entonces ha sido muy lindo porque realmente los artistas han respondido bien a la idea, el equipo también, y digamos que esa ha sido la experiencia con Sesiones Terraza. Ahora Artífice es la otra cara de lo que tú hablabas. Bueno, hay proyectos que se reinventaron, hay proyectos que nacieron a raíz de la pandemia, y Artífice es uno de ellos. Ese proyecto, digamos que lo trabajo con María Cristina Plata, ella fue la que tuvo la idea, y empezamos a trabajarlo como los artistas en este momento todos están cruzados de brazos, pues vamos a ver qué podemos aportar para ellos. Entonces, Artífice pues es una plataforma de contenido digital para artistas, para monetización, y nos parecía muy interesante la idea de no solo ser una ventana para que los artistas pudieran exponer sus proyectos, lo que saben, que pudieran dar clases, que pudieran poner a la venta sus discos, sino que la gente que también estaba encerrada pues pudiera aprender de su artista favorito. Entonces, nosotros decíamos, bueno, que debe haber mucha gente en este momento pensando que qué chévere sería tener una clase con Edson Belandia. Pues llamemos a Edson Belandia, hacemos un taller de composición, y digamos que la respuesta del público también fue súper bonita. Entonces, digamos que lo que tú hablabas del tema del equipo para Artífice también es muy importante porque nosotros hemos tenido todo un equipo detrás trabajando para formar una red que finalmente también es un equipo. O sea, nosotros igual queremos fortalecer a los artistas que hacen parte de Artífice, y digamos que eso se va nutriendo, nos vamos nutriendo mutuamente, la plataforma, los artistas, el público. Entonces, digamos que esa es la manera en la que hemos trabajado esos dos proyectos, o al menos desde mi experiencia, lo que ha pasado. Y definitivamente, pues eso que te cuento da cuenta de la importancia de tener un buen equipo, pues trabajando, y sobre todo gente que esté muy conectada con el proyecto y las ideas. La idea es que todo se mueva hacia el mismo lugar, y digamos que esa ha sido una experiencia muy linda y también un aprendizaje que ha dejado bastante pues toda esta situación. Excelente, gracias, Vale. Muy, muy interesante como ese partir de lo presencial, hacer lectura y dar un paso más allá y realmente proponer algo auténtico, algo que la gente se soya. Como decía ahorita Doménico, la gente quiere algo. O sea, en términos muy generales, estamos un poco aburridos. O sea, ha sido Digamos como que esa fue, ¿verdad? nosotros con Sesiones Terraza tuvimos que tomar la decisión porque al principio estábamos como, bueno, pues hagamos Sesiones Terraza virtual. Y dijimos, no, porque la experiencia de Sesiones Terraza es presencial, y si vamos a hacer algo con Sesiones Terraza, pues que sea algo diferente, que igual la gente disfrute, pero no vamos a pretender simular lo que hacíamos en la presencialidad, pues ahora a través de una pantalla, porque eso no va a pasar. Pero aún así, digamos que siempre ha estado la necesidad, de la gente y de uno también como creador. También uno tiene la necesidad de hacer algo. O sea, pues yo creo que todos coincidimos acá con que es muy difícil uno quedarse en la cama todo el día, pues teniendo tantas cosas por hacer. Entonces todo eso también responde pues como a esa necesidad, y así como tú dices, o sea, la gente necesita algo, nosotros necesitábamos hacer algo. Entonces es muy bonito también ver cómo se va transformando y cómo van naciendo nuevas ideas que seguramente habían estado ahí en el tintero esperando que uno tuviera tiempo para desarrollarlas. Entonces, pues finalmente, a pesar de lo difícil que sí ha sido,
ha sido también una experiencia pues bien interesante todo lo que ha salido de esto. Completamente de acuerdo, y así entre nos y para todos los demás que nos están viendo en este momento, hay que aprovechar un poco este momento también. Se habla un poco del boom post pandémico, donde la gente pues quiere salir un montón, ¿no? Y comerse la vida entera. Y la pregunta sería también cuál es el rol de nosotros como productores culturales y qué vamos a hacer frente a esto. Lo que tú dices de todas esas ideas que están ahí guardadas, creo que hay que prepararlas, hay que tenerlas listas, y como nos demuestra también Sebastián con La Perrera, pues echarlas a rodar, ¿no? Hay gente que de todas maneras asumen ciertos riesgos, pero también se cuidan bastante y logran hacer muchas cosas. Adrián, ¿qué nos puede contar, por ejemplo, del impacto que ha tenido la pandemia? Yo entiendo que tu espacio hace booking y contacta y conecta artistas con pues gente que quiere música, gente que quiere arte en sus casas, en sus eventos. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, particularmente nosotros pasamos de ofrecer y de alimentar tecnológicamente como la plataforma para que las personas de una manera fácil pudieran conocer y acceder a todos los servicios artísticos que tenemos dentro de la comunidad de artistas de las ciudades. Pasamos de trabajar internamente casi que a continuar educando, pero ahora más fuerte a nuestros clientes. Por ejemplo, pues todos conocemos que convencer a la gente o llevarla al punto de decir, oye, el arte y la cultura es un impulsor económico de tu negocio, es un impulsor de las audiencias, de tus propios clientes. O sea, utiliza el arte y utiliza la cultura para que puedas alimentar y puedas hacer crecer las cosas que estás haciendo. Eso siempre lo hemos tratado de llevar dentro de nuestra estrategia, obviamente de posicionar a los artistas y de posicionar a los trabajos que nosotros hacemos para generarles mayores oportunidades de ingresos económicos. Con la pandemia, ese trabajo se nos doblegó porque teníamos que volver a convencerlos que recuperar y mantener ese trabajo con ellos, de decir, oye, no eliminen los espacios de arte que tú estás generando, sino de pronto redúcelos o acomodémoslos de esta forma, o ahora proyectémoslos a través de tus live o cosas. Fue una tarea bastante grande porque pues todos sabemos que las empresas cerraron sus presupuestos, las empresas cancelaron un montón de cosas y dentro de esa cancelación pues nosotros nos vimos afectados porque pasar, por ejemplo, de tener unos 10, 12 eventos semanales y que eso repercutía en ingresos para los artistas, por ejemplo, hablando solamente de Bucaramanga, de 20 artistas al mes en los cuales podíamos impactar con ingresos económicos, pues pasar a ninguno, porque todo completamente cerrado. Y ya ahorita en la recuperación fue como pasar de esos 20 semanales a unos 2 o 3, pues siempre fue complicado y nuestra tarea se convirtió en eso, en mantener y ofrecerle diferentes alternativas estratégicas a los clientes para seguirlos manteniendo y seguirlos convenciendo de que el arte es un impulsor de sus economías también. Paralelo a eso, que es lo que sucedió con tus artistas, que es la plataforma que les permite a las personas contratar artistas de forma rápida y que, digamos, impacta a una comunidad de músicos muy especial dentro de Bucaramanga. Desarrollamos otras estrategias y otros emprendimientos que se enfocaron más es a aprovechar esa parte digital de la que ya habíamos construido y la que nos habíamos alimentado y poder ofrecer contenidos educativos, contenidos que formaran y contenidos que fortalecieran a los artistas precisamente para lo que hablabas al principio, de cómo saber proyectar o cómo saber crear un proyecto para presentar a una licitación, a una convocatoria ante una entidad local, una entidad gubernamental, y empezamos a desarrollar, digamos, primero fueron espacios como unos webinars independientes, y ya ahorita este año hemos, digamos, terminado una fase con un proyecto muy bonito que va a salir en los próximos meses, que se llama Dissonant, que es una plataforma de educación dirigida precisamente a esa comunidad de músicos y otros profesionales para formarlos de una forma rápida, formarlos de una forma dinámica en conceptos
y en estrategias para que puedan crear proyectos, para que sepan de negocios, para que les facilite ese camino de idear que, digamos, nosotros, los que estamos acá y mucha gente más, digamos, ha recorrido a punta de probar y experimentar y prototipar y perder dinero y esto. Entonces diseñamos una serie de cursos pregrabados que van a estar disponibles y que les van a permitir a ellos aprender las cosas, digamos, de una forma más rápida y dinámica, porque lo que nosotros buscamos o lo que yo personalmente tengo como objetivo personal, aportándole a un sector cultural en una región, es dinamizar esos procesos. O sea, ya sabemos que existe mucha propiedad intelectual, mucha creatividad, mucha pasión al hacer las cosas, y obviamente hay que falta recursos, pero hay que dinamizar esa manera de conseguirlos, hay que dinamizar esa manera de crear los proyectos y creo que dentro de esos aportes que cada uno hace, que cada uno hace desde sus proyectos, pues está aportando a eso. Y con esta plataforma pues buscamos eso. Esa es la manera en la que, digamos, se ha impactado los proyectos, pero coincido totalmente con Doménico, con Valentina y con Sebastián en que las cosas hay que hacerlas. O sea, siempre es, no importa la idea, o sea, botarla al ruedo, que después sobre la marcha se van consiguiendo y se van ajustando las tuercas. Sí, 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 sí. Tú me recuerdas de un artista por allá en Estados Unidos que alguna vez tuve la oportunidad de conocer, Theaster Gates, y él es muy curioso porque es un ceramista, es un artista plástico plenamente, pero el tipo también estudió planeación urbana. Entonces, unos conocimientos muy vastos en algo que no tiene que ver con el arte necesariamente, pero el tipo ha logrado conectar con la ciudad, en este caso, pues yo lo recuerdo desde Chicago, la ciudad de Chicago, y conectar con la gente que hace planeación urbana, con gente que hace políticas públicas, para meterse ahí y conseguir espacios donde crear arte, donde posicionar cosas, donde mover artistas, donde crear comunidad. Es muy interesante, hay mucha crítica detrás de él también por todo esto que hace y que genera, pero me gusta eso que mencionas de movámonos, ¿no? O sea, busquemos cómo es que se le hace para generar ingresos. Y es muy importante, como también Doménico lo ha mencionado, Vale también lo ha mencionado, esa asociatividad con otras personas que también manejan esos lenguajes. Y también muy bacano lo que ustedes hacen, lo aplaudo mucho, porque a la hora final le ayuda a estos artistas, artistas emergentes, artistas no tan emergentes también, a aprender cosas, ¿no? Y a encontrar formas de hacer y formas de impulsar sus proyectos. ¿Querías decir algo, Sebas? Me pareció verte levantar la mano, Sebastián. Bueno, pues Yo creo que esto es un ecosistema muy chévere que se genera porque desde cada emprendimiento, desde cada modelo de negocio que está relacionado con el arte, impacta al otro. O sea, uno se alimenta de la difusión y de las comunidades que genera sesiones terraza, digamos, de ese ambiente que se genera de confianza dentro de los artistas, porque al final esos artistas o muchos de esos artistas los usa uno dentro de los planes para generarles ingresos en este espacio. Y también esos mismos artistas participan en los espacios de circulación que genera Doménico. Entonces, y también se alimentan de asesorías y procesos que pueden recibir de varios espacios legales como que maneje Sebastián o que manejen ustedes en los diferentes colectivos. Entonces, creo que ese ecosistema, independientemente de que no nos relacionemos en un proyecto específico, creo que siempre se va a conectar. Por eso yo creo que entre nosotros nos conocemos, hay muchos agentes también dentro del sector que participan, y yo creo que ese ecosistema con el paso del tiempo se solidifica, y las cosas que vayan a surgir, los emprendimientos que surjan después, van a estar con un camino mucho mejor labrado. de acuerdo. Yo creo, Adrián, que por supuesto, o por lo menos se veía de manera muy clara un crecimiento en ese ecosistema que usted señala y que había un proceso de profundización y ampliación del ecosistema y de profesionalización del mismo. Pero pues, yo sí quisiera decir que la pandemia y la crisis económica que ha desatado me parece que ha tenido un impacto muy profundo sobre ese ecosistema, por lo menos el de la música, que es el que conozco
conozco un poco más, ha tenido un impacto muy significativo en la escena musical de la ciudad, ¿no? Yo tengo una sincera preocupación, pues tengo esperanza porque la gente está ahí todavía, porque pues, la gente recuerda lo que estábamos viviendo, pero es cierto que hay un retroceso significativo frente a lo que estábamos viviendo, y la crisis social que estamos viviendo ahora, pues es un reto nuevo que se pone pues a todos como sociedad, por supuesto, pero también al sector cultura como agremiación, ¿no? Creo que vamos a tener unos años difíciles hacia adelante. Creo que va a haber oportunidades porque la gente está ávida de sentido, ávida de arte, pero pues la gente está sin recursos económicos. Muchos de los espacios y los mecanismos que se habían construido con mucho esfuerzo previos a la pandemia, pues desaparecieron. Lugares como BPM, como Corfescu, eventos de toda índole. De manera pues que hay un reto muy difícil, ¿no? Y si a esto le sumamos un gobierno nacional que, además de indolente con su ciudadanía y de corrupto y cuantas malas adjetivos se le puedan otorgar, pues tiene una visión esencialmente comercial de la cultura y del arte, una visión que pareciera desconocer el valor del arte en cuanto generador de sentido, generador de comunidades, en cuanto medio de mediación de conflictos y de creación de identidades. Pues va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil porque justo después de una crisis como la crisis de la pandemia, pues vamos a encontrar que van a haber de nuevo muchos proyectos frágiles, pequeños, incipientes, eh, proyectos que pues muy posiblemente no son rentables y no tienen el objetivo de ser autosostenibles, por cuanto son proyectos que se les financia por su aporte sociocultural, no por su aporte económico. Y esos proyectos que son, siento yo, la vanguardia del arte y de la cultura, no van a encontrar, por lo menos en el próximo año, un terreno fértil para anidarse, ¿no? En primer lugar, pues por el cambio de prioridades en cuanto a la política cultural del gobierno, y en segundo lugar, porque estamos pues, en una crisis económica profunda y difícil, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, como Arián, creo que estamos impactando entre nosotros, digamos, hay una relación constante y que se ha venido profundizando en los años, pero también estamos ante un momento de crisis difícil que nos pone nuevos retos y que nos va a tomar tiempo volver a la estabilidad que ya era, pues, que era igual muy poca antes de la pandemia. Estoy de acuerdo con Doménico y sí es bastante preocupante, digamos, todo lo que está pasando, sobre todo porque, como, así como le decía él, uno ya tenía una manera de trabajar que iba estableciendo, como decía Adrián, muchas veces prueba y error, hasta que, digamos, algunos proyectos ya teníamos más o menos la manera de operar y ahora cambia todo porque así la gente esté dispuesta a ir a los eventos no es lo mismo. Por ejemplo, uno iba a Munía a conocer gente, uno iba a sesiones terraza ahí a parcharse con los amigos sentados en unas estivas, ahí todos juntos. Entonces, digamos que armar un ambiente muy similar al que se tenía antes y al que ya, digamos, teníamos, entre comillas, bajo control, pues es muy complejo, pero también siento que esa es la labor y la tarea que tenemos todos aquí, los que están viendo esto, los que quieran, como tú decías, empezar a formular proyectos, porque lo importante ahora es encontrar todas las necesidades y también seguir nutriendo ese ecosistema, que se integren más personas o que los que ya estamos aquí podamos encontrar nuevas maneras de aportar, porque yo pienso que igual lo primero para formular un proyecto es encontrar una necesidad y ahorita hay muchísimas necesidades y pienso que igual es un deber que uno tiene, una responsabilidad también, estando ya involucrado en el tema del arte. Entonces sí es bien complicado, es un reto, es difícil y preocupante, pero yo siento que esa debe ser, ese mismo debe ser el motor por el cual uno mueve y hace las cosas y nutre y se apoya de personas y mañana llamo a Adrián, oye, tengo esta duda y mañana llamo a Sebastián, oye, tengo esta idea. Entonces sí pienso pues como que también para eso están estos espacios como estamos viviéndolo hoy y como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo. Sí, sí, exacto. Y
Y también recordando un poco la pregunta de Eduardo al principio de cómo buscar esos recursos y todo eso, sumándonos obviamente a este reto que se nos plasma a todos, es también ver cómo el arte se puede salir de los espacios como tradicionales donde están los recursos, como los ministerios de cultura, con los institutos de cultura, y encontrar, por ejemplo, en el Ministerio de las TIC otras oportunidades y otras fuentes de ingreso en las cuales nosotros podemos gestionarlo, porque al final nuestros emprendimientos que tienen un impacto en el sector cultural, pero que se pueden, digamos, abrir unos brazos para buscar otros recursos por otros lados que no tienen que ver con el arte o la cultura, porque logramos relacionar el proyecto de nosotros con eso. Entonces yo creo que eso hace parte del reto de nosotros, de todos los que estamos trabajando, no solo en este sector económico, sino en cualquiera, y es de, claro, plasmar todas las necesidades que aparecieron, que habían y que surgieron con esto, y empezar a decir, bueno, ¿dónde conseguir recursos? O cómo mantener la llama vigente de las personas, de los clientes, de los usuarios, de todo lo que nosotros llamemos y que nos consuma. Y yo creo que va a ser más difícil, o es más difícil en estos momentos, pero es como la misma esencia que siempre nos ha alimentado a nosotros, es trabajar sobre una problemática y encontrar a ver por dónde es la vuelta. Y yo creo que, como dice Valentina, es una responsabilidad, y es una responsabilidad que asumimos como por esa pasión y por esa entrega que tenemos hacia el sector cultural. Yo creo que, como dice Adrián, pues hay una necesidad de búsqueda de nuevos mecanismos de financiación y pues hay algo que es, digamos, el gran elefante en la sala, y es pues lo que más claro me parece a mí nos ha dejado esta pandemia, y es pues un volcamiento casi que definitivo, masivo y acelerado hacia la digitalización o virtualización de la vida, ¿no? Cada vez más estamos viviendo nuestras vidas en el Internet, y cada vez las estamos viviendo menos en el mundo real, si se quiere llamarlo así. La gente hoy en día pasa tanto o más tiempo de sus horas despiertas conectados a una pantalla, que lo hace interlocutando con otras personas o con espacios físicos. Y eso pues trae unas posibilidades muy interesantes en términos de financiación, pues asociadas, digamos, a la desterritorialización del arte, que va vinculada pues a la digitalización del mercado, ¿no? Entonces pues uno puede vender su arte donde quiera y puede crear arte para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. La gente que, digamos, está en YouTube con Patreon y cosas similares está muy a la vanguardia de esto. Incluso también la gente que vende contenidos eróticos, tipo OnlyFans y eso, están muy a la vanguardia de circulación mundial de contenidos culturales. Y pues digamos que hay una posibilidad para la gestión de recursos de proyectos culturales, ¿no? Que trae pues sus retos y sus peligros. Un reto, por ejemplo, es que pues uno tiene que empezar a crear contenidos que tengan ese carácter global, o que puedan circular o que estén pensados para una circulación más globalizada que una circulación pues exclusivamente local, si es que pues uno busca posicionamiento global y acceso a recursos globales. Pero pues en ese mismo reto pues se encarna un peligro grande, y es pues una desterritorialización demasiado acusada del arte, pues genera una serie de desconexiones que para mí son significativas y necesarias para la creación de la obra, ¿no? A mí me parece que estar conectados con la realidad social, económica y comunitaria, pues son inputs muy importantes para crear obras que sean relevantes, que sean honestas, que sean auténticas. Entonces, por ejemplo, para mí es un reto por un lado, pero también es algo que no, es un paso que yo y que Olaxa en particular no quiere dar completo y de entrada, como no quiere volcarse absolutamente hacia el mundo digital, porque sentimos que pues el mundo real en el que vivimos los santanderianos y los artistas santanderianos pues es muy difícil, es un territorio muy violento, un territorio muy desigual, un territorio pues con dinámicas socioeconómicas muy complicadas, y un territorio donde vivir una vida digna como artista es difícil. Entonces queremos pues seguir creando para nuestra comunidad, ¿no?
Y al mismo tiempo uno dice, oiga, sí, pero pues si lo que queremos es que más artistas, que los artistas puedan vivir más dignamente, que uno pueda generar proyectos que impacten a mayor número de personas, generar contenidos que sean de mayor calidad, que de mayor relevancia, pues es importante acceder a recursos que de pronto pueden estar en la internet, ¿no? Entonces, digamos que hay una discusión que no se puede postergar, y es la discusión del artista y el universo digital. Cada día más el universo digital va a cooptar nuestros espacios, entonces pues sea que uno decida o no decida estar allá, o decida estar a medias o no, pues es una reflexión que tiene que darse y que tiene que fundamentarse bien porque es el futuro, ¿no? El mundo real cada vez parece más el pasado y la conexión a la Matrix parece cada vez el presente. Dome, yo quisiera antes hacer un aporte de chiquitico con respecto a esa gestión de recursos, porque pues, sabemos en el contexto que vivimos y los aportes y los recursos que destina el gobierno nacional hacia el sector del arte y como su discurso disfrazado de economía naranja, que al final no nos arroja muchas cosas. La consecución de recursos, por ejemplo, en muchas entidades o aplicaciones o herramientas digitales como Slack, como Discord, asociaciones de Facebook, tienen en sus páginas, digamos, una parte que se llama, bueno, generalmente la llaman o la denominan como gestión para fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces yo sé que muchos colectivos artísticos, muchos colectivos culturales, pues nacen con esa, digamos, figura jurídica de ser entidades sin ánimo de lucro y precisamente para ellos están asignados una serie de recursos que no tienen que ver explícitamente con dinero en efectivo, pero sí que les permiten, por ejemplo, seguir creando muchas cosas. Por ejemplo, Google tiene unos recursos que van destinados a pauta a nivel de Google Ads, con recursos que van desde los $10,000 mensuales de forma gratuita. Zoom, por ejemplo, tiene para organizaciones sin ánimo de lucro membresías para poder usar la plataforma y hacer las transmisiones y todo esto que estamos haciendo nosotros hoy para estos usuarios. Muchas cosas también que digamos, descuentos, por ejemplo, en la suite de Adobe y toda la parte creativa para Illustrator, Photoshop, en fin, After Effects y todas las herramientas digitales que muchos artistas y muchos generadores de contenido necesitan y que pueden encontrar en esas plataformas o en esas herramientas. Entonces, ahí les dejo como el dato, porque eso hace parte de ese reto que está tocando Doménico, como empezar a indagar dónde gestionamos recursos y también qué contenidos y qué cosas nos ideamos para salir a aprovechar como esa demanda de público digital que hay a nivel mundial. Claro, pues aquí en Colombia y con todo lo que estamos viviendo, que no lo hemos mencionado mucho, no es que lo estemos desconociendo, sino que realmente creo que la conversación de nosotros también es cómo nosotros como artistas, como agentes culturales, le estamos haciendo frente a esta realidad, que parte incluso antes de la pandemia y que estamos como acostumbrados a guerrearla en muchos frentes. Soy muy consciente de que muchas actividades culturales dependen mucho de los dineros que otorga el Estado. Me gustaría que habláramos un poquito acerca de nuestra relación con las políticas de Estado, un poco. Ahorita Colombia, que economía naranja, y llevan con este cuento un largo tiempo, pero pues ahorita hubo pandemia y nunca hubo naranjas por ningún lado. No sé qué pasó con eso, la verdad, pues yo sí me desconecté un poquito del tema, pero es que no lo vi, no vi cuál era su implementación, cuál era su uso, cuál era su necesidad, cómo estas políticas públicas identificaron asertivamente o muy catastróficamente las necesidades del sector cultural. Entonces, y todo lo que ahorita ha acontecido en estas últimas semanas, pues que nos deja prácticamente en un estado de conmoción completa, pero la conversación aquí continúa porque haya o no haya pandemia, nosotros estamos bajo unas condiciones muy complejas y creo que tanto Adrián, Dome, Vale, Sebastián están haciendo unas propuestas que van más allá de estas complicaciones, digámoslo así, temporales y técnicas y realmente veo en sus proyectos unas
unas oportunidades de hacer cosas distintas, de hacer cosas diferentes, y que me da como bastante orgullo saber que aquí siguen pasando cosas. O sea, en Bucaramanga pasa esto, ¿no? Esto que estamos hablando acá continúa sucediendo muy a pesar de políticas públicas, de pandemia, de acontecimientos extravagantes muy recientes. Entonces, no sé, ¿qué opinas, Sebastián, de las naranjas, del gobierno, de tu conexión con eso? ¿Es necesario para ti? ¿Es importante? ¿Tú trabajas independientemente de los dineros del Estado? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros desde el colectivo, desde Tres Perros, desde que comenzamos ya este año, cumplimos 5 años trabajando en la gestión cultural aquí en la ciudad. Entonces, uno de los como pilares que siempre hemos tenido es que si bien es cierto que en algunas ocasiones recibimos o hemos participado por recursos, ya sean del instituto, de entidades culturales, no nos mueve eso, ¿sí? En nuestro colectivo siempre hemos tenido muy claro que no dependemos en absoluto del Estado, de los dineros del Estado en cuanto a las inversiones culturales para nosotros crear o gestionar proyectos. Eh, no es como algo que nos limite, sino todo lo contrario. Siempre hemos tratado de generar proyectos completamente autogestionados, independientes, y ya en el camino, si posteriormente surge de pronto la inversión de recursos al proyecto, pues vemos la viabilidad, ¿no? De que se pueda dar, pero siempre hemos optado por querer generar como esta autogestión, ¿no? Le hemos apostado mucho a ello, y algo que nos dejó la pandemia es que en vista de esa falta de garantías por parte de las entidades culturales en esta pandemia, pues lo que nos surgió con el colectivo fue que ampliamos demasiado la red colaborativa entre artistas, la red colaborativa para trabajar en comunidad, saber entender la situación, comprender lo que sucedía, adicional a ello de comprender, unirme con otros artistas en pro de un beneficio para todos, un beneficio general, pero que obviamente también me sirviera en lo personal, ¿no? Entonces, algo que nos dejó la pandemia al colectivo, pues que ya venía trabajando igual, es ese fortalecimiento de esas redes colaborativas que giran en torno muchas veces lejos de pronto de esa individualidad, sino gira más en torno a trabajar colectivamente, a ver de qué forma o de qué manera puedo aportar para que podamos generar un proyecto muchísimo más grande, aun cuando no se tienen los recursos de las entidades culturales. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, como artistas ya tenemos muchísimo, tenemos las de ganar, pues nosotros mismos tenemos las ideas, lo único que necesitamos es ponerlas a rodar, unirnos entre nosotros como artistas y empezar a trabajar. Entonces, la pandemia realmente, y también pues en últimas la falta de garantías por parte del Estado y hacia la cultura, pues hace que los artistas de una u otra forma, aunque que sea lastimoso, pues tengamos que pensar el triple o el doble para poder generar todos estos proyectos, ¿no? Pero entonces, al trabajar de forma independiente, pues tenemos la libertad absoluta, ¿no? De sobre qué queremos tocar, qué tema queremos hablar, sobre qué queremos ahondar, cómo queremos hacer las cosas, de qué forma las queremos hacer, y por eso siempre como que optaremos de una u otra forma como por lo independiente, ¿no? No, obviamente, sin alejarnos de que en algún momento pues estemos abiertos a recibir pues dineros de entidades culturales o de empresas privadas, ¿no? Que pues también siempre están abiertas a aportar a proyectos culturales. Yo quiero decir que en mi trayectoria como artista, como gestor cultural, es más lo que he visto que se hace con las uñas, con las garras, que lo que se hace como Estado. O quizás es más interesante lo que hace la gente como sin esos beneficios estatales. Y he visto mucho, sobre todo cuando vivía en Bogotá,
que era como que el Ministerio de Cultura y como estas grandes instituciones lo que terminaba haciendo era buscando todas esas manifestaciones para traerlas y de alguna manera institucionalizarlas. Todas las estrategias que implementaban grupos, colectivos, casas culturales independientes, eso poco a poco era como lo que las instituciones empezaban a buscar, y en Bucaramanga me parece que también estuvo sucediendo mucho así, pues cuando lo podíamos ver más de cerca en antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar también, dado que hemos reflexionado bastante acerca de pandemia, acerca de dificultades con respecto a los recursos, ¿qué podemos salvar de todo este momento histórico que vivimos? ¿Qué necesitamos mantener y qué necesitamos crear? ¿Qué nos falta, digamos, como sector cultural para poder hacerle frente a lo que viene? ¿No? O sea, ya Doménico lo estaba planteando un poco hace un rato. eh, no sé si quieras desarrollar más la idea. Yo quisiera volver un segundo antes de eso, Eduardo, al punto de Sebastián, porque me parece muy interesante la iniciativa de ellos y me parece muy interesante que pongan de frente, pues, la perspectiva del trabajo colaborativo, porque siento que de alguna manera eso está en el eje del quehacer artístico y especialmente el quehacer artístico en Colombia, ¿no? Eh, los artistas hacen las cosas, o digamos, esta importancia del trabajo colaborativo en la labor artística en Colombia, pues es síntoma de algo que es muy bello del arte, y es que los artistas sienten una pasión irrefrenable, una necesidad vital, o como se le quiera llamar, por su oficio, ¿no? Lo hacen porque les gusta, eso es muy importante, porque es un oficio que a la larga es un oficio que tiene carácter social. Es un oficio, de los oficios más antiguos de la humanidad, el oficio de contar, de narrar, de darle sentido a las ideas de las personas, y los artistas sentimos una pasión profunda por este oficio, y pues eso es clave, ¿no? Eso es clave, y sin embargo pues es constantemente malinterpretado por las personas que consumen nuestros productos en algunas ocasiones, o por las personas que por política los financian, ¿no? Entonces, es como estos quieren hacerlo gratis, como estos van a trabajar colaborativamente, pues su trabajo no tiene ningún valor monetario, y pues no se les remunera adecuadamente. Entonces, pues eso es una embarrada, pero creo que pues es clave esfuerzos como los de Sebastián y La Perrera, porque también son herederas de una tradición que en Bucaramanga estuvo muy fuerte en un momento, y que era una tradición de espacios colaborativos independientes, como el propio Matamba, y otros espacios en los que que hemos conocido. Sin embargo, pues yo también siento que hay necesidad de otro tipo de proyectos, y aquí, por ejemplo, un proyecto como LAXA, cuyo eje está en la consecución de recursos, eh, vengan de donde vengan, pero lo cierto es que en un país como Colombia, donde no hay una tradición de mecenazgo grande, o donde no hay una tradición de vinculación del sector privado con el sector cultural, pues el grueso de los recursos de la cultura, particularmente los dedicados a la creación, están asociados a las políticas estatales y algunas políticas de cooperación internacional, otras ONGs, otras asociaciones, etcétera. Digamos, hay proyectos como LAXA que tienen esa vocación, y pues también son importantes porque hay procesos creativos, proyectos artísticos, que por su propia naturaleza y envergadura no pueden funcionar con el mero trabajo autogestionado y colaborativo, ¿no? Si no vas a hacer un festival de música, pues igual tienes que pagar luminotécnicos, tienes que pagar hoteles, tienes que pagar alimentación, tienes que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues conseguir eso todo colaborativamente, pues es difícil, ¿no? Uno puede colaborar con su trabajo, como lo hemos hecho, pues, de La Tigra, por ejemplo, en los últimos años, donde casi todo el trabajo del equipo base es colaborativo, es trabajo regalado, pues, o donado, pero pues hay unos costos asociados a proyectos de esa envergadura que no se pueden obviar por más autogestionado que sea el proyecto, ¿no? Entonces es clave igual tener personas, en este caso, pues, ese es el objetivo del AXA, que estén sistemáticamente buscando, ¿no? Buscando esos recursos, y estén no solamente buscándolos, sino volviéndose excelentes en conseguirlos,
y excelentes en ejecutarlos de maneras que sean de muy alta calidad, porque yo creo, Eduard, como usted lo dice, eh, muchas veces desde la independencia, desde la autogestión están los mejores proyectos, pero no están las mejores prácticas de consecución de recursos. Entonces lo que sucede es que la gente que termina Visión. ganando los recursos de convocatoria son gente que no tienen los proyectos más sólidos, pero que ya tienen muy claro cómo es todo el intríngulis burocrático para acceder a los recursos. Entonces, proyectos como el nuestro apuntan, y es un proceso de aprendizaje, de cualquier manera no la tenemos clara ahora, pero apuntan a que nosotros como miembros de una comunidad de arte que es activa, que es interesante, que es relevante, y como artistas que creemos que estamos haciendo un trabajo de calidad, aprendamos a acceder a esos recursos para que los enfoquemos en proyectos que sí impacten positivamente a nuestra comunidad y a los artistas de la región. Yo creo que eso es clave, ¿no? Esa es una de las, ahora sí llegando a su pregunta, Ed, una de las enseñanzas, ya no de la pandemia, pero de la pandemia también, pero sobre todo de la experiencia que hemos tenido, personas yo creo como usted, o como todos los que estamos acá, y pues experiencia mía y del AXA, es que es clave aprender a gestionar recursos, administrarlos y a otorgarlos a proyectos que tengan impacto, ¿no? Es importante aprender a crear lazos y redes de trabajo de manera que uno pueda ejecutar esos proyectos y esos recursos de manera efectiva, eficiente y de calidad. Al mismo tiempo, y esa es digamos, una puya que dejo para todos los que nos están observando, y especialmente si son artistas, sea cual sea su disciplina, es muy importante que los artistas, y esto nunca se va a cansar uno de decirlo, se apoyen entre ellos, ¿no? A mí me sorprende muy negativamente como una persona que ha estado enfrente de cientos y cientos de conciertos de Municipal, que los artistas no van a los conciertos de los otros artistas. Entonces uno dice, oiga, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no hay una comunidad que en sí misma se soporte, que en sí misma se apoye, sino que la gente prefiere un viernes irse a tomar cervezas donde el vecino que irse a tomar cerveza en el concierto donde están sus artistas, sus amigos artistas, pues, oiga, va a ser difícil, ¿no? Va a ser complicado. El primer apoyo tiene que venir de la comunidad misma. Eso lo ha hecho bien, por ejemplo, ciertos parches de Bogotá. Eso lo ha hecho bien en Medellín también. Entonces, ese es un llamado que hago yo a consumir, no solamente, vale, el apoyar, esta chimba, número uno, trabajo colaborativo, pero hey, los recursos mismos, gastarlos, los pocos recursos que generamos, en vez de gastarlos en productos cualquiera, en vez de hamburguesa triple carne, pues boleta de un concierto y de pronto un corrientazo ese día para que me alcancen los dos, ¿no? Sí, a mí me gustaría como reflexionar de lo que dices. Me parece que tal vez nos falta también empatía. En estos últimos días hemos hablado de, oye, no te, que no te quite la empatía el hecho de que listo, ya diste tu concierto, pero ten la empatía para valorar el del otro, me parece clave, porque la empatía como dinamizador económico, por inventarme un término, ¿cierto? Es clave, sobre todo hoy con los medios digitales, es bueno, mira, hice este cuadro, hice esta canción, hice este concierto, hice esta cosa. Con un like, pues estás demostrando tu empatía, pero ve más allá, habla con el artista, escríbele un comentario. Más que por el algoritmo, es por esas relaciones y porque además una persona que tal vez nunca me ha escuchado como músico, ve un comentario, ve esa manifestación de empatía entre artistas y ahí puede haber una, sí, una dinamización de la economía, es decir, puedo estar teniendo un nuevo público, oyente, consumidor. Entonces me gusta y me hace pensar en la empatía lo que dices, Doménico. Sí, sí, precisamente lo que dicen ahí es muy cierto. Hace poco posteaba eso en una de mis redes y es haciendo la manera de ejercicio, es diciéndoles, yo voy a comer aquí, donde mi amigo del café tal, yo voy a los conciertos aquí, donde el amigo tal, le compro a esto, porque es una actividad que de verdad hago y concuerdo totalmente con Doménico, porque eso, de ahí es donde parte todo. Concuerdo también con la parte y digamos para concluir con el tema de los recursos y de la percepción con el tema de los recursos del Estado. Concuerdo con Sebastián que los proyectos deben estar diseñados y creados obviamente de una manera de sostenerse y de dinamizarse y de que se puedan adquirir recursos a medida de sus ventas o a medida de que nacen independientemente y que tengan su propia autonomía.
pero el hecho de participar y el hecho de ser un ente activo, un agente activo, llámese artista o cualquier otro profesional de esos recursos del Estado, hace que podamos tener el criterio para seguir presionando, para gestionar los recursos, para pedir que se asignen los recursos adecuados, porque en esa participación es donde nosotros podemos entrar a decir, venga, aquí en el sector de producción audiovisual, ¿por qué dicen que van a dar 50 millones y para 5 proyectos cuando aquí nosotros conocemos que hay 50, 100 agencias productoras audiovisuales? ¿O por qué solo asignan esta cantidad tan pequeña de dineros y solo 3 estímulos cuando de dónde sacan ese análisis de que aquí no existe, por ejemplo, teatro de circo? No, nosotros como mesas sectoriales, como equipos de diferentes artes, conocemos las cantidades de propuestas y de la manera en que nosotros participamos por esos recursos que entendiéndolo son estímulos, no son la financiación de nuestros recursos o la financiación total de nuestros proyectos, no son estímulos. Nosotros podemos hacer muchísima más presión porque identificamos las necesidades, pero si de pronto dejamos ajeno esa participación, pues obviamente va a restar la importancia del sector y cada vez van a ser menos los recursos que se asignan porque no hay participación. Entonces yo concuerdo en esa parte, pero también sí estimulo a que los artistas se hagan mucho más presentes a manera no solo de presión, sino manera participen en los proyectos para que en el momento de la asignación nosotros tengamos muchos más argumentos de peso para poder liderar procesos en mesas sectoriales donde podamos decir, no, aquí no se necesita esa cantidad, necesitamos esta, por estas y estas razones, porque hemos hecho un diagnóstico de cuántos grupos, cuántos laboratorios de creación hay, cuántos blogueros o periodistas hay. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ejercer mucha más presión para lograr conseguir recursos que de por sí deben estar alimentando siempre en las políticas del Estado al sector cultural de un país. Bueno, hemos hablado de muchos temas. A mí me gusta mucho esta conversación y me revive en algo todas estas inquietudes, curiosidades, quehaceres artísticos. Me dan muchas ganas de salir. Yo vivo un poco alejado de la ciudad y aún más con la pandemia me he reservado mis salidas, mis perdidas, mis escapadas a todos estos espacios. Eh, pero sí me queda algo bastante claro, y es que hay una oferta, hay un interés, hay una producción, o sea, nada más con nosotros cinco que hemos hablado de cómo este tiempo de pandemia y de crisis ha posibilitado también nuevas ideas y como ese caldo de cultivo. Entonces creo que sí, lo que por lo menos yo me llevo de esta conversación es que hay una oportunidad hacia adelante de ofrecer se me olvida el término que estaba usando Doménico ahorita, la experiencia del sentido, la búsqueda del sentido. Eh, Tenemos mucho que ofrecer en este campo, dificultades económicas sí las hay, pero tenemos mucha experiencia en hacer cosas sin dinero. Me gusta mucho de la propuesta de Doménico con Laxa, y es en términos de calidad. Y mi llamado sí sería adicionalmente al de mantener la calidad por encima de todo. Yo antes de conocer que de pronto Doménico trabajaba en Laxa, me empezaron a llegar cosas por Instagram, por medios, y es muy claro que hay calidad ahí, o sea, que hay un trabajo muy conciso, muy juicioso, de detalle, de valorar lo que uno está haciendo. Entonces, eso anima mucho, y eso le da muchísimo valor a la actividad. Entonces, eso lo ve la gente, eso lo ve el público del cual nosotros nos nutrimos y al cual nosotros le estamos comunicando. Entonces me parece clave, me parece clave. No sé si alguien quisiera tener más tiempo y generar más conversaciones. Desde esto, Cartografía Cultural, seguiremos haciendo estos espacios, porque hay mucho de qué hablar y creo que eso nos deja esta conversación. Es que tenemos cosas de qué hablar y tenemos la necesidad de hablarlo. Exacto, exacto. No, pues por mi parte, muchísimas gracias. Un honor siempre compartir con Doménico, con Valentina, con Sebastián, con personas que tienen mucho criterio y que han hecho un trabajo muy fuerte dentro del sector. Eso siempre es un honor uno participar de ese tipo de cosas. Gracias, Edward, y un saludo a toda la gente que está consumiendo esto y un saludo a todo el equipo de
de esto, cartografía. Sí, muchas gracias también. Ha estado muy interesante, así como tú dices, realmente está la necesidad de hablarlo, de compartir y además de seguir fortaleciendo esas redes de las que estábamos hablando ahorita, porque además siento que esto es una manera de hacerlo. Entonces, pues muchas gracias también por generar estos espacios y gracias a ustedes, todos los que todos los días se levantan pensando, bueno, ¿y hoy qué me voy a inventar? Porque finalmente eso es lo más importante, pues, de lo que estamos haciendo nosotros acá, y seguir nutriendo las redes, seguir apoyando también otros proyectos independientes, así no tengan nada que ver con nosotros. Si yo conozco a alguien que está haciendo tortas caseras, pues hombre, consuman las tortas caseras, ¿para qué va a ir al éxito a comprar tortas caseras y seguramente hay otra persona que las hace mejor? Entonces es como la invitación también y la reflexión definitivamente de seguir tejiendo redes entre los agentes independientes que estamos acá. Y pues muchas gracias por seguir generando estos espacios a ustedes y a esto cartografía. Sí, lo de la tejer redes me parece perfecto. Siempre hay que optar por ello, ¿no? Por cada vez agrandar más esas redes, esos contactos, porque pues en últimas hay que seguir en esa resistencia de sacar a Bucaramanga de ese aburrimiento. Entonces, estos proyectos y todas esas cosas que hacemos, pues es lo que le llega a toda la comunidad y lo que hace que pasen cosas, ¿no? Que sucedan cosas en la ciudad y que sucedan cosas bacanas, de calidad, que cada vez sean mejor. Yo en lo personal, por ejemplo, me la paso pendiente a eso que dice Valentina, a mirar de pronto qué cosas nuevas están sucediendo en la ciudad, qué nuevos colectivos hacen. Desde el colectivo de nosotros hacemos indagaciones. ¿Qué días preguntábamos hace mucho? Bueno, ¿qué otros colectivos ahorita activos conocen ustedes? Pues como para nosotros también conocerlos, ¿no? Cuéntenos quiénes más están trabajando cosas para conectarnos, ¿no? Entonces, siempre será muy grato invitaciones a estos espacios donde uno pueda conocer personas que también se encaminan en lo mismo y en esta creación de proyectos culturales. Y nada, Bucaramanga tiene con qué, tiene muchísimo y ahí paso estamos todos para sacarla de esa monotonía que normalmente está. Bueno, yo también quiero Gracias, muchas gracias por agradecer, invitarme. perdón. No, yo quería agradecerles a todas y a todos los que nos están acompañando, el equipo de esto por invitarnos acá a hablar un rato también. Y como para cerrar mi intervención, pues recordarles e insistirles más bien que estamos viviendo un periodo de crisis y un periodo de transformación más acelerado y más profundo de lo que creemos, y que el arte es una herramienta central para navegar en estos tiempos de crisis, para imaginarnos soluciones que nos unifiquen como comunidad, que nos den el camino y la identidad no solo como artistas, sino como sociedad, como colombianos. Entonces, la invitación a que hagan mucho arte, que hagan muchos ejercicios creativos, todos los que nos oyen, que crean que la importancia de esto no está solamente en producir plata como cree el gobierno, sino que está en que es una herramienta muy poderosa para crear sentido. Y pues si no hacen el arte, por lo menos que lo observen, lo aprecien, lo respeten, lo miren críticamente y lo disfruten un montón, porque para eso es el arte, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos encontrarlos nuevamente en estas conversaciones. Abrazos para todos, para todas. Cuídense mucho. Ánimo y se puede. Abrazos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Saludos. Chao.